Muchas veces hemos leído y escuchado sobre el tan interesante encuentro de Elías y los profetas de Baal. Pero si no somos cuidadosos en los detalles, hay muchas cosas que podemos pasar por alto. Para entender mejor el relato, no basta con la lectura superficial del texto, sino que es necesario examinar también el entorno cultural del relato y también evaluar a cada uno de los personajes de forma independiente. ¿Quieres saber cómo la narrativa de Primera de Reyes 18 representa en realidad una batalla entre divinidades? ¿Quieres saber cómo se quiso usurpar un monte que ya tenía dueño? Pues quédate en este video de Teologizando. Tras la errada decisión del cuarto rey del reino unificado de Israel de tratar mal a su pueblo, la nación quedó dividida. Se puede decir que Jeroboam inició un golpe de estado contra Roboam, que terminó dividiendo al reino, dejando la capital en Jerusalén, o sea, al sur del territorio. Entonces, las tribus de Judá y Benjamín pasaron a formar el reino de Judá, pero las dos tribus del norte se alinearon tras Jeroboam, formando un nuevo reino de Israel bajo la dinastía de Jeroboam. Esta división no solo trajo consecuencias políticas, sino que también trajo consecuencias religiosas. El templo, que era el núcleo de la adoración, se había quedado al sur, pero el rey del norte, o sea Jeroboam, quería distanciar su territorio lo más posible del sur, a pesar de que geográficamente estaban uno al lado del otro. Por eso repitió la acción que sus antepasados habían hecho en el desierto y hizo 2 becerros dorados para que el pueblo, en lugar de bajar a Jerusalén a adorar, hiciera lo que fuera para quedarse en su tierra. Así la adoración en el norte pasó a ser un culto sincrético, en donde existían algunos fieles a la adoración a Yahvé, que quedaban unos pocos en el pueblo, pero muchos se desviaron tras los dioses cananeos. Este cambio en la adoración no solo tuvo el efecto de separar políticamente a los dos pueblos, sino que Jeroboam cumplió su cometido, logrando también separar la adoración. Pero esta separación y la búsqueda de una nueva identidad los hizo adoptar prácticas de las deidades locales, o sea, de las deidades de los cananeos que no habían sido expulsados del territorio en el periodo de la conquista. Los cananeos tenían un panteón de dioses. El dios principal se llama así, El. Según el diccionario de deidades y demonios, El significa el poderoso o el dominante. De igual forma, en la mitología ugarítica, El vivía en una montaña sagrada y era la deidad superior en ese panteón. Según esta mitología, El designó a Baal como rey. Aparentemente, la adoración a El permaneció grandemente arraigada en las regiones más norteñas, pero en la zona de los cananeos más al sur se hizo grande la adoración a Baal. Sin embargo, en Canaán se comenzó a usar parte del nombre de El para referirse a Yahvé, que puede ser un poco confuso. En ese sentido, podemos poner como ejemplo a El Shaddai, que significa el Todopoderoso, o a El Roi, que significa el Dios que me ve, o a El Elión, que significa el Dios más alto o el Altísimo. ¿Se acuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo, pues ese es El Elión. Aunque estos nombres poseen el prefijo El, se refieren en realidad a la deidad de los israelitas, o sea, a Yahvé. Bueno, el segundo personaje del que quiero hablar es Baal, o la segunda deidad. Según el diccionario de deidades y demonios, se entendía que Baal era el dios del viento y la tormenta. Por eso, Baal era el que hacía llover. Y en una sociedad que dependía de la agricultura, la lluvia era esencial. Y lo que decidía el futuro del pueblo, entonces, era la lluvia. De hecho, eso puede explicar por qué en Canaán Baal llegó a ser más importante que el dios El. En cuanto a la naturaleza de Baal, este era un dios de temporadas, que aparecía en primavera y en verano, pero desaparecía en otoño y en invierno.
Por eso la llegada de Baal era indispensable para que llegaran las lluvias. Conociendo la importancia tanto de él como de Baal, ahora vamos a ver a los personajes como tal de la historia de nuestro relato. Y esto se va a poner bueno. El primer personaje es Elías. Si miramos con detenimiento al nombre de Elías, vamos a ver el prefijo el en su nombre. De hecho, según el diccionario Anchor, Elías significa Yahvé es mi él, o sea, Yahvé es mi Dios. De modo que desde su nombre podemos conocer su identidad y podemos saber por qué su presencia iba a suponer un enfrentamiento al culto sincrético imperial en el reino de Israel. Para Elías no había espacio para el El del norte o para el Baal cananeo. Su único Dios, o sea, su único Él, era Yahvé. El origen de Elías también es un poco extraño, pues no hay seguridad de dónde estaba localizado Tisbe, pero se cree que era en Transjordania. O sea, Elías procedía de una de las 2 tribus y media al oriente del Jordán. Y esa localización es bien interesante, porque no se sabe cuándo Israel perdió ese territorio. Pero desde el periodo de los jueces se podía ver un enfrentamiento y malos tratos entre los que vivían a uno y otro lado del Jordán. De modo que ciertamente Elías pudo haber sido visto como un extranjero cuando iba y subía hasta Samaria. De igual forma, el hecho de que él preservara la adoración a Yahvé puede suponer que de ese lado del Jordán, o sea, del lado oriental del Jordán, se perseveró quizás algún grado de adoración al Dios de Israel, o sea, a Yahvé. El segundo personaje es la reina Jezabel. Según el diccionario de deidades y demonios, su nombre parece que significa donde está el Baal. De hecho, su papá, el rey de Tiro, se llamaba Et Baal, que significa con Baal o Baal está con él. Es interesante que Et Baal, antes de ser rey, había sido sacerdote de las deidades sidonias. De modo que para esta familia del norte, la adoración a Baal era de muchísima importancia. En un intercambio comercial, Jezabel fue dada en matrimonio con Acab, rey de Israel, logrando no solo una importante alianza, sino solidez temporal en la dinastía de Omri, que era el papá del rey Acab. Y el personaje que nos queda es el rey Acab. Sus intercambios comerciales con el rey de Tiro habían permitido el ascenso al poder, como ya dije, de Jezabel. Pero pareciera que ella no había llegado sola, sino que había llegado con cientos o miles de profetas de los dioses sidonios, mayormente de Baal. Para recibir esos profetas, Acab construyó templos dedicados a los dioses sidonios. De modo que en un territorio que no tenía un templo dedicado a Yahvé, no solo habían 2 becerros dorados al norte y al sur del territorio, sino que había lugares altos para la adoración de los dioses cananeos y para colmo, ahora también habían templos dedicados a los dioses y a las deidades sidonias. Elías cruzó el Jordán para llevarle una advertencia a Acab. Una gran sequía azotaría al pueblo de Israel, obra del Dios de Elías, el verdadero Él, o sea, el verdadero Dios de Israel. Así comenzó una batalla que iba más allá del plano terrenal. Por más pervertida que estuviera la adoración en Israel, los dioses extranjeros no tenían ningún poder en el territorio de Israel, pues Israel ya tenía un señor, y el señor de Israel, aunque él lo creía, no era Acab. Aunque Acab había empeñado su tierra a los dioses sidonios, esos dioses eran impotentes en la tierra de Yahvé. Ninguna ofrenda, tributo o sacrificio iba a ser capaz de cambiar esa realidad. Yahvé, como Señor de Israel, podía exaltar al territorio de Israel, pero también podía provocarle la ruina. Entonces se cumplió la palabra de Elías. El cielo se cerró por 3 años. Entonces Jezabel comenzó una persecución sistemática contra los pocos profetas de Yahvé que quedaban en Israel. Si los habitantes de Israel estaban sufriendo por culpa de Yahvé, Jezabel haría todo lo que estaba en su poder por exterminar la adoración a Yahvé.
En su mente, los dioses sidonios eran más poderosos que Yahvé, por lo que si exterminaba cualquier indicio de adoración al Dios de Israel, sus dioses extranjeros salían victoriosos y terminaría la sequía. Pero esto iba a terminar eventualmente, porque Elías se encontró con Acab tras los 3 años de sequía. El rey culpó a Elías por lo que estaba pasando, pero Elías le reprochó que no era su culpa, sino que era la culpa del propio Acab, por haberle dado la espalda al Dios de esa tierra e ir en pos de los dioses extranjeros. Yahvé lo había provocado, es cierto, pero por culpa de la actitud de la casa real. Sin embargo, todo esto terminaría pronto, pues ante todo el pueblo se revelaría quién era el verdadero El de Israel. Para eso, Elías le dijo a Acab que reuniera a todo el pueblo y a los profetas de los dioses sidonios en el monte Carmelo. Carmelo significa jardín. El monte podía ser considerado un jardín por la cantidad de lluvia que había normalmente en la región. De modo que el monte era abundante en vegetación, aunque también había sido afectado por la sequía. Es interesante porque aquel monte había sido considerado como sagrado por diferentes culturas, entre los que estaban los egipcios y los propios sidonios. De hecho, según el diccionario Anchor, es posible que en el tiempo del encuentro entre Elías y los profetas de Baal, el monte fuera una frontera entre el territorio de Israel y la tierra de los sidonios, lo que hubiera hecho posible que aquel monte hubiera estado dedicado en aquel momento a Baal. Y las instrucciones de la batalla de las deidades propuesta por Elías eran bastante simples. Cada uno de los dos grupos, por un lado los profetas de los dioses sidonios y por otro lado Elías, prepararían un sacrificio al que era su Dios. Y el de los dos que respondiera iba a ser el verdadero señor de aquel lugar. No importaba si en aquel momento la tierra estaba en Israel o si era propiedad de los sidonios. No importaba que los profetas de Baal aventajaban por muchísimo a Elías. Solamente una deidad iba a ser la ganadora y esa deidad iba a ser considerada como el verdadero Dios de Israel. Entonces hay un detalle interesante que a primera vista pudiéramos pasar por alto. El texto no dice que los profetas de Baal prepararon su altar, sino que solamente prepararon el sacrificio. Esto podría indicar la existencia en aquel lugar de un altar a Baal y por consiguiente la dedicación del monte a esa deidad sidonia. Sin embargo, también había un altar viejo y arruinado dedicado a Yahvé. O sea, había un altar a Yahvé en desuso. La existencia de ese otro altar confirma que antes de que ese territorio hubiera sido dedicado a la deidad Baal, era territorio de Yahvé. Los profetas de Baal creyeron haber usurpado el monte para Baal, pero pronto se darían cuenta de que estaban muy equivocados. Y los profetas prepararon la víctima para esperar por el fuego. El problema es que el fuego nunca llegó. Los profetas clamaron y hasta se mutilaron, pero Baal nunca respondió. La actitud de desespero de los profetas puede indicar dos cosas. O realmente los profetas esperaban la respuesta genuina de Baal, o al menos se creían capaces de usar alguna de sus artes mágicas para hacer que el fuego apareciera. Pero, como dije, el fuego nunca llegó. No necesariamente porque Baal no tuviera algún poder sobre la tierra de los sidonios, sino porque Baal no tenía ningún tipo de poder sobre la tierra que le pertenecía a Yahvé. Entonces, luego de la agonía de los profetas de Baal, llegó el tiempo del profeta que de su nombre se identificaba con Yahvé. O sea, llegó el turno de Elías. Elías tomó 12 piedras y las utilizó para reparar el altar, porque Yahvé no era solamente el Dios del reino del norte o de Israel, sino que Yahvé era el Dios de todos los israelitas del norte y del sur. Y luego de inundar de agua a la víctima ya preparada, hizo la siguiente oración, y la voy a leer porque me encanta. Dice así: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú
vuelves a ti el corazón a ellos. Y no hizo falta nada más. El cielo fue abierto y cayó fuego en vez de lluvia. Y el fuego consumió todo, hasta el agua, mostrando que el sacrificio de Elías había sido aceptado para su Dios. El mensaje era claro. El Dios del viento y de la tormenta no tenía nada de poder sobre el cielo de Israel. Yahvé había cerrado el cielo para que no lloviera y ahora había abierto el cielo, pero para que cayera fuego. A pesar de que aquel monte había sido dedicado a Baal, él nunca había sido el Señor de aquel monte y de aquella tierra. Y el único y verdadero Dios y Señor de Israel era Yahvé. Y finalmente Elías hizo lo mismo que había hecho Jezabel con los profetas de Yahvé. Los exterminó. Lamentablemente ese episodio no fue suficiente para exterminar la adoración pagana en Israel y la tierra terminó cayendo años después bajo el poder de los asirios. Pero aquella tierra nunca dejó de ser la tierra de Yahvé, pues en una zona cercana al monte en Nazaret fue la tierra donde un Galileo le dio la estocada final a los principados y a las potestades que intentaban hacerse con el control de aquella tierra que ya tenía dueño. Y esa batalla también se dio en un monte y también hubo un sacrificio. Pero esta vez no solo demostró el señorío sobre todo el territorio de Israel, sino que nos dio la oportunidad de que ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios.